Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Cuarto segunda. Hoy vamos a dar terapia conductual. Primero vamos a decir un poco la definición, ¿verdad? Que es el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Su teoría está basada en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción del individuo y su mundo. Tenemos dos tipos de teorías conductuales que habla la historia, ¿verdad? El behaviorismo, que se creó con Watson en 1913, el neobehaviorismo, o sea, lo que refutaban las teorías de Watson, fue Hull de 1930 a 1940 y Skinner, que fue uno de los propulsores del neobehaviorismo en 1930 a 1948. Bueno, ¿qué estudia la teoría conductual? ¿O qué estudia el abordaje conductista? Su unidad básica es el comportamiento. El campo de estudio son las respuestas de ese comportamiento. El método de investigación se le llama condicionamiento operante a través del estímulo y de la respuesta. Sus principales principios son las proposiciones empíricas, o sea, lo que se observa, el condicionamiento operante y respondiente. Tendremos que hablar del representante, digamos, que dejó un legado muy grande, que fue Burrus Frederick Skinner, que nació el 20 de marzo de 1904 y en Cambridge, y murió el 18 de agosto de 1990. Fue un psicólogo, filósofo social y autor norteamericano. Tras su frustrado intento como escritor, Skinner comenzó a interesarse por los comportamientos y acciones de las personas. En 1945 inventó la cuna de aire, que es un aparato que lo lanzó a la fama en todo el país. También habló del conductismo radical o más conocido como el condicionamiento operante, es decir, toda conducta está siempre determinada por un reforzamiento, y ese reforzamiento lo llamó condicionamiento operante. Una respuesta se repite si ha tenido éxito, ese es el refuerzo. También habló él hizo varios experimentos con animales, en donde fue llamado también, donde hizo la cámara de la caja de Skinner, que era un registro acumulativo donde se observa la paloma, que es un recinto de albergue de la paloma, la llave que daba la respuesta, el interruptor y el dispensador del grano. Entonces, cuando la paloma apretaba la palanca, la respuesta venía, que era el grano del alimento. Bueno, Will Skinner, como ya se dijo, nació en 1904, en 1990, es un psicólogo estadounidense que su teoría define el aprendizaje como un cambio de conducta producido por medio de estímulos y respuestas que se relacionan de acuerdo con principios y leyes mecánicas. El estímulo es lo que lleva al sujeto a realizar la acción respuesta a lo que espera lograr con el estímulo. También utiliza refuerzos como pueden ser refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo es aquel que es un premio cuando se obtiene la respuesta deseada, y el negativo consiste en quitar el reforzador positivo. En algunos casos también se utiliza el castigo, que es darle algo que no le guste, algo que le desagrada. El sistema Skinner
el completo está basado en condicionamiento operante. El organismo está en un proceso de operar sobre el ambiente, lo que en términos populares significa que está invadiendo constantemente haciendo lo que hace. Durante esa operatividad, el organismo se encuentra con un determinado tipo de estímulo, llamado estímulo reforzador o simplemente reforzador. Este estímulo especial tiene el efecto de incrementar el operante, esto es, el comportamiento que ocurre inmediatamente después del reforzador. Este es el condicionamiento operante. El comportamiento es seguido de una consecuencia y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro. Bueno, Skinner también se usó, se llamó también caja de Skinner, que él también implementó varios experimentos. Uno también de ellos fue con los ratones de laboratorio, que tiene un pedal, una barra en una pared. Cuando el animal, el ratón blanco de laboratorio, ¿verdad?, presiona la palanca, entonces pone en marcha el mecanismo que libera una bolita de comida. La rata corre alrededor de la caja, haciendo que las ratas hacen cuando sin querer pisa la barra y listo, la bolita come otra vez, cae en la caja y ese comportamiento inmediatamente procede al reforzador, la comida. Prácticamente de inmediato, la rata se retira del pedal con sus bolitas de comida a una esquina de la caja. Entonces él, digamos, con esta caja, ¿verdad?, este instrumento, él aplicó su teoría de condicionamiento reforzador. Un comportamiento que ya no está seguido de un estímulo reforzador provoca una probabilidad decreciente de que ese comportamiento no vuelva a ocurrir en el futuro. Un comportamiento seguido de un estímulo reforzador provoca una probabilidad incrementada de ese comportamiento en el futuro, decía él. Existen diferentes tipos de conducta, o dentro de la teoría conductual, cada conducta puede llamarse de respondiente, operante y conducta manifiesta. La conducta operante dice que es una técnica de modificación de la conducta que incentiva las conductas de los sujetos a medida que estos se acercan al objetivo final. Así se basa el condicionamiento operante. Las teorías conductistas de aprendizaje que postuló Skinner fue el condicionamiento operante, que es la forma de aprendizaje en donde se utilizan las conductas voluntarias. Tiene la ley de causa de efecto de la conducta que es recompensada y tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no en la asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes. Hoy se refiere al término de condicionamiento instrumental. Habló también de tipos de condicionamiento operante. Los tipos de condicionamiento pueden ser moldeamiento, reforzador y castigo. El moldeamiento son las recompensas que guían la conducta natural de un animal hacia la conducta deseada. El reforzador, consolidador, el comportamiento mediante el aumento de la frecuencia de la conducta deseada. El castigo, lo que disminuye la frecuencia de la conducta siguiente, que son consecuencias negativas que debilitan la conducta indeseada. Tenemos que hablar también de Iván Petrovich Pavlov, que nació en Rusia en 1849 y murió en 1936. Él era anterior a estos otros autores.
Se lo conoce como el que introdujo el condicionamiento clásico o condicionamiento reflejo. Es el reforzamiento, dice, de una asociación entre un estímulo originalmente neutro y una respuesta. Él postuló entonces la ley del reflejo condicionado. Esta ley en realidad surgió por accidente y él estaba realizando un experimento sobre la salivación del perro al presentarle comida, pero descubrió que el perro también salivaba sin la necesidad de ver la comida, con el solo hecho de escuchar los pasos de quien lo iba a alimentar. Estas las llamó secreciones psíquicas, que son producidas por las glándulas salivales sin la estimulación directa del alimento en la boca. De ahí que se interesó por ver si se podría lograr que el perro salivara sin ver la comida, pero si lo asociara con algo o un sonido, y así surgió la ley del reflejo condicionado. Por ejemplo, antes del condicionamiento de la comida, el estímulo, había la salivación, respuesta no condicionada, después tocaba la campana, no hay respuesta, durante el condicionamiento, la campana más la comida, entonces ahí el perro salivaba. Las respuestas de condicionamiento tienen que ver con la campana, que es el estímulo condicionado, la salivación, que es la respuesta condicionada. También propuso el término extinción, que si se deja de sonar la campana cuando se presenta la comida, eventualmente la salivación desaparece con el sonido de la campana y deja de estar condicionado. También tendríamos que hablar de Euval de Tortic, que nació en 1874 y murió en 1849. Es considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por el desarrollo y error y la ley del efecto. Para desarrollar sus investigaciones se apoyó en el estudio de animales con gatos y otras cajas o herramientas rompecabezas o caja problema. De acuerdo con Tordi, hay dos tipos de aprendizaje: el condicionamiento clásico, que consiste en aprender la relación entre sí de varios sucesos del entorno, y el condicionamiento instrumental, que consiste en aprender la relación entre varios eventos contextuales y el comportamiento. Trabajó con gatos, perros, gallinas, jaulas donde los animales debían hacer algo para poder salir o recibir comida. Es decir, trabajó con condicionamiento instrumental. Encontró que más intento que hacía el animal, menor tiempo usaba para escapar. Según él, el proceso de aprendizaje se puede reducir a varias leyes. La ley de la disposición, que se establece la preparación de la conducción neurológica en la conexión estímulo-respuesta. La ley del ejercicio o del uso y desuso, en la que la conexión estímulo-respuesta se refuerza con la práctica o a la inversa. También podemos hablar de Albert Bandura, que nació en 1925 y murió en el 2021. Él habló del aprendizaje social. Él dijo que el aprendizaje social por observación, esta teoría plantea que si bien la mayoría de la conducta es controlada por fuerzas ambientales más que internas, tal como planteaban los conductistas más clásicos, existen mecanismos internos de representación de la información que son centrales para que se genere el aprendizaje. Por consiguiente, esta teoría, a pesar de que rescata los aportes del conductismo, agrega el estudio del procesamiento de la información implicando en el aprendizaje, el cual se realiza mediante procedimientos de tipo cognitivo. Los supuestos que forman parte de esta teoría son: la mayoría de las conductas humanas
es aprendida en vez de innata. La mayoría de la conducta es controlada